ya he dicho que transmitía mi agradecimiento a Juan y a Luisa, ¿no? Y al resto de organizadores de la actividad. Yo lo que voy a presentar hoy es una reflexión sobre cómo ha cambiado la pandemia la cuestión del cuidado del profesional de la salud. Esta es una charla que también hemos trabajado mucho en otros sitios, tanto en Cataluña como en el resto de España. Entonces, voy a hacer una mini introducción para que sepáis el sitio donde trabajo y cómo es el programa catalán. Luego hablaremos el título habla sobre el cambio de paradigma y qué es un paradigma, qué significa que haya un nuevo paradigma y demás. Vamos a analizar la situación en la que impacta el COVID y lo que puede suceder después del COVID. Y luego en ese que puede suceder después, creo que hay una gran oportunidad para poder empezar a cuidarnos, para poder cuidar, como un requisito inexcusable para la buena praxis profesional. Ya no es un imperativo ético, que lo debería ser, y lo sigue siendo, sino que es un imperativo pues profesional, ¿no? Y luego, las palabras están muy bien, pero se las lleva el viento, y entonces os voy a proponer varias cuestiones prácticas de cómo se puede poner este paradigma en marcha, teniendo en cuenta que las soluciones dependen de cada contexto. Es decir, no se puede aplicar lo mismo en Estados Unidos, que son los que han propuesto muchas cosas, que en España, que en Uruguay, etcétera, ¿no? Yo trabajo en la clínica, bueno, un equipo muy grande, ¿no? Trabajamos en la clínica Galatea, que es un recurso asistencial que existe en Cataluña y que depende de una institución que se llama la Fundación Galatea y que da asistencia a los profesionales de la salud con trastornos mentales. Entonces, hay dos programas de intervención, uno como de counseling o de apoyo psicológico breve y otro que es la clínica Galatea, que es cuando ya hay un trastorno mental, incluyendo las adicciones, identificado. Entonces, el programa para médicos es un programa que fue pionero en Europa, es decir, es el primero de su naturaleza en Europa y el siguiente más antiguo fue 10 años después, que fue el programa inglés que nació en Londres y luego se extendió al resto del Reino Unido solo para médicos y dentistas. En la filosofía del programa, que nació con el de médicos y luego explicaré que, como os ha pasado en Uruguay, ¿no? Se ha extendido al resto de profesionales de la salud, es que es un programa de acceso voluntario, los pacientes firman un consentimiento informado, pero en el que también, si hay algún problema para la praxis derivado del trastorno mental, pues se informa al colegio. Ya lo veis, ¿no? Sí, ahora sí, perfecto. Ahora perfecto, venga. Perfecto. Y entonces, bueno, el programa es confidencial porque nos dimos cuenta de que los profesionales de la salud les costaba mucho pedir ayuda y temían ser identificados. Entonces se cambian los apellidos de los pacientes y si el nombre es muy raro, pues también se le ofrece cambiarlo, o si alguien tiene una habilidad artística, como por ejemplo que llamase Julio Iglesias, pues también se les permite, ¿no? Y solo se desvela si hay un riesgo para sí mismo o para otros. ¿Cuál es la novedad del programa? Y esto es fundamental, y vosotros lo estáis viviendo en Uruguay, es que aquí forma parte de la cartera de servicios del Departamento de Salud y entonces se financia con una aportación mayoritaria del CAT Salud y de los colegios profesionales. Entonces eso es fundamental de cara a la viabilidad del programa y bueno, yo creo que es un programa que lo que intenta y consigue en gran medida es que la gente pueda volver a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es otra de las peculiaridades que yo creo que de los éxitos del programa en Cataluña? El programa para médicos está en el resto de España, pero no en Cataluña. Perdón, pero solo el de médicos en el resto de España. En Cataluña se ha extendido a todos los profesionales de la salud que requieren colegiación obligatoria para ejercer. Es decir, que entre comillas requieren el carnet de colegiado para poder ejercer y que por tanto están sometidos al control de un colegio profesional. Entonces, desde el año 2000 atendemos al colectivo de enfermería, pero luego se extendió a veterinarios, farmacéuticos, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos y demás, ¿no? Y eso hace que al final, en global, hayamos atendido más de 6.000 profesionales de la salud con trastornos mentales y adictivos. Y entonces, el recurso en el que yo trabajo es la clínica Galatea y tiene 3 líneas asistenciales. Una consulta externa de la que se benefician todos esos colectivos que habéis visto de Cataluña que pidan ayuda porque tengan un trastorno mental adictivo. Un recurso de hospital de día y luego un recurso de hospitalización voluntaria. Tenemos 22 camas y entonces
En este recurso de hospitalización a veces ingresan médicos del resto de España, que son atendidos en sus unidades PAINE y consideran que necesitan un ingreso y entonces ingresan en nuestro centro. Pues el título de la charla es el cambio de paradigma, ¿no? Siempre que se habla de algo nuevo hay que ser muy cauto, porque tenemos una pasión por la novedad, ¿no? Y entonces la novedad es un poco peligrosa y puede haber algo utópico ahí. Y entonces vamos a intentar reflexionar sobre lo que nos ha pasado para que algunas cosas pasen. Eso lo decía muy bien Aristóteles, ¿no? Para crear lo posible, pero asumiendo que no será definitivo el nuevo paso al que se nos invita que podemos dar nosotros. Y pongo aquí esta frase del Gato Pardo que me gusta mucho, porque dice que si queremos que todo siga igual, lo cambiamos todo, ¿no? Es decir, intentaremos un cambio posible que nunca será definitivo y que a veces lo novedoso no es lo mejor. Veremos que hay muchas cosas en este cambio de paradigma que vamos a tener que rescatar del pasado, del respeto, por ejemplo, por la dignidad de la profesión, el cuidado de los profesionales de la salud y demás. El paradigma, sabéis que es cuando una situación está... El paradigma es un concepto de filosofía de la ciencia que es, por decirlo así, el suelo que pisamos. Entonces, si el suelo ya se resquebraja mucho, hay que cambiar de paradigma. Es decir, hay que cambiar de tipo de suelo. El ejemplo más común de todos y más sencillo de entender es cuando pensamos que la Tierra giraba alrededor del Sol, giraba el Sol alrededor de ella, y entonces se cambió el modelo, ¿no? Entonces se cambió al modelo copernicano, ¿no? Eso es como un gran cambio de paradigma. Entonces, ahora podemos, como profesionales que atendemos a profesionales, quedarnos simplemente en que la gente que estamos viendo que está sufriendo mucho el desgaste por el sistema, simplemente no pasa nada, simplemente son grietas, pero son individuales. Y en el cambio de paradigma lo que viene a decir es, oye, estamos en un momento de crisis de los sistemas de cuidado, que probablemente es algo más profundo que tiene que ver un poco con el capitalismo y con, no en un sentido peyorativo, sino en cómo funciona el capitalismo tardomoderno, ¿vale? Entonces, no sé si la incidencia, tal y como es en España, de desgaste profesional, el aumento de la prevalencia de trastornos mentales durante y después de la pandemia, es un indicador de que el sistema hay que repensarlo, es decir, que habría que cambiar de paradigma. Pero a veces hay que recuperar algunas cosas, por eso digo lo de la tentación de lo nuevo, hay que tener cuidado, porque una de las cosas que se ha descubierto durante la pandemia es esto tan bello, esta frase es Goya, Goya con su médico, el pintor Goya con su médico, ¿no? Y la frase que veis ahí es una frase de Maimónides sobre cómo debe ser nuestro trabajo. Yo creo que la pandemia nos ha retrotraído a la vigencia de esta frase, que es del siglo XII, que es que nosotros curamos a veces, aliviamos a menudo y consolamos siempre. Y probablemente esta noción de la medicina y de las profesiones de cuidado en general se había perdido. Y la pandemia la ha traído otra vez a colación. Es decir, nosotros vamos a casi siempre a estar ahí, pero no siempre a curar, que es un poco el paradigma en el que se había movido, digamos, las profesiones de la salud durante mucho tiempo. ¿Cuál es la situación a raíz de la pandemia? Bueno, nosotros no trabajamos solo los profesionales de la salud. Vosotros sabéis que cuando estamos en cualquier sitio trabajando, ya lo hacemos en general, aunque vosotros habéis dicho que la práctica privada es más improbable, ¿no? El trabajo en equipo con otros profesionales, y los profesionales, los pacientes, la industria y el Estado tienen intereses diferentes, es decir, que confluyen en la relación asistencial distintos actores, por decirlo así, con distintas exigencias. Es decir, los profesionales que pedimos, pues que nos reconozcan, que nos den recursos y demás. Los pacientes, pues que les consideren, les traten con respeto y obtener el bienestar. La industria, pues sus beneficios, y el Estado, pues tener visibilidad y que haya prestigio y que sea sostenible el sistema. Aquí veis un esquema de lo que ha pasado, es decir, de la evolución durante el siglo XX y siglo XXI, de la relación de cómo ha ido cambiando la relación asistencial. Seguro que en la carrera profesional que estéis, probablemente hayáis oído alguna vez que el modelo, por ejemplo, de la relación entre los profesionales de la salud y en concreto los médicos y los pacientes a lo largo del tiempo
del siglo XX ha ido cambiando de una postura en la que estábamos endiosados, por decirlo así, paternalista, pasamos, y una época que coincide con los grandes avances médicos, sobre todo en cuestión de antibióticos, pues los profesionales de la salud estaban investidos como de una condición casi heroica o más que heroica, divina, ¿no? Y el trabajo era muy gratificante y estaba muy bien remunerado. Luego se pasó a la etapa del autonomismo, en la que el paciente y el profesional están a igual. Esto coincide más o menos con los movimientos después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de los 60. Luego se produce la primera gran crisis económica del estado del bienestar, que fue a raíz de la crisis del petróleo. Y entonces ahí aparece un tercer actor en la relación, como el tercer hombre de la película de Orson Welles, y es el gestor. Es decir, cuando se compromete por primera vez el estado del bienestar, aparece un tercer actor en la relación asistencial y es el que introduce una de las actividades que vais a hacer bastante a lo largo de vuestro día a día profesional, que es la burocracia. Es decir, hay que recoger información, hay que reunirse no sé cuántas veces y demás. Ya no es meramente haciendo al paciente. Y en la segunda crisis del estado del bienestar, que acontece a raíz de la crisis crediticia del 2008, lo que ocurre es que el estado del bienestar se vio bastante comprometido en inversión pública y entonces se produjo una situación de gran malestar. Y justo en esa situación, que nosotros ya en España fue como muy acusada, impacta la COVID. Es decir, no se puede obviar esto a la hora de tener en cuenta cómo y en qué situación se encontraban los profesionales cuando impacta la COVID y les exige o nos exige a todos un esfuerzo extraordinario, ¿no? Entonces, este mismo esquema que he planteado yo, pues, que es un esquema que yo he ido elaborando, ¿no? Viendo un poco la evolución histórica de las relaciones profesionales, el impacto, bueno, la relación con la situación económica, política. Hay un autor que os invito a leer que se llama el doctor Shanazel, que trabaja en la Clínica Mayo y que ha hecho esfuerzos muy activos por transformar la cultura de las instituciones y trabajar sobre el burnout, que entonces él plantea que deberíamos estar entrando en una etapa de bienestar del médico 2.0. Esto es muy nuevo, muy de nuevo paradigma, ¿no? Entonces él lo que propone es que dice que veníamos de una etapa que sería de estrés, es decir, saliéndonos de la época paternalista, ¿no? Desde el autonomismo y la burocracia, el profesional todavía tenía cualidades de gran perfección, ¿no? Y de alguna manera de deidad, ¿no? Que se heredaban del modelo paternalista, y los profesionales que atendierais, que a lo mejor ahora estarán por encima de los 50, 60 años, pues no ponían límites al trabajo. Si tenían que trabajar de sol a sol, se trabajaba de sol a sol, habría que hacer el trabajo muy bien y el desempeño profesional era muy importante. Ese modelo en las nuevas generaciones ha ido cambiando y entonces el modelo tipo del profesional que se ha enfrentado a la pandemia es el que ponemos aquí Wellbeing 1.0. Entonces, ¿qué ocurre? No sé si habrá pasado igual en Uruguay, pero los medios de comunicación, cuando ha sido la pandemia, se decía que los médicos somos heroicos. Y entonces, a lo que aspiramos los médicos y los profesionales de la salud en general, ¿no? Entonces, ya esa exposición sin límites al trabajo, por lo menos en nuestro entorno en España, está más cuestionada y las personas intentan, en la medida de lo posible, cuidarse, buscar un balance entre su vida personal y demás, trabajar la resiliencia, estar conectados con su trabajo, elegir un sitio que te guste para trabajar y demás. ¿Qué ocurre? Que la vivencia que han tenido los profesionales es que las instituciones del Estado y sanitarias les han dejado muy solos en la pandemia y en general les dejaban muy solos en el momento este que hablamos de la época del malestar, ¿no? Es decir, que lo que se trasluce en las conversaciones con los profesionales que atendemos es mucha frustración, mucho desencanto, y eso se ha acentuado a raíz de la pandemia. Es decir, se nos ha sobreexigido un esfuerzo extraordinario, como héroes nos hemos implicado aquí y las instituciones no han estado a la altura, ¿no? Entonces, lo que propone Shanazel es que como veis, el árbol va floreciendo, ¿no? Él propone un cambio, yo creo que demasiado optimista, al 2.0, que sería, en lugar del profesional de la salud que puede con todo, pues es una persona que es
consciente de su vulnerabilidad, que desde el pregrado se trabajan las cualidades que tiene que tener una persona para trabajar. No se trata de hacer un equilibrio casi de malabares entre la vida profesional y laboral, sino integrarlas, es decir, que las instituciones tengan en cuenta que esas dos cosas hay que integrarlas. Trabajar mucho la compasión, el trabajo no como entornos competitivos, sino comunitarios, y que el trabajo tenga sentido. Pero esto no puede ser una cuestión solo de los individuos. Veréis que los profesionales de la salud, cuando les atendemos, nosotros atendemos mucho a los individuos, pero esto es una cuestión del sistema. De hecho, la Fundación Galatea, que le he presentado antes, que es el paraguas bajo el que trabajamos, trabaja muchísimo con equipos y con instituciones dentro de Cataluña. Y si nos movemos solo en el marco individual, perdemos un poco la visión de conjunto. Entonces, Shanafeld es anglosajón y por tanto muy, muy práctico, y entonces lo que plantea, que es lo que hablaremos al final de la conferencia, es estrategias para que eso pueda ocurrir. Y las estrategias, eso también es bastante pragmático y bueno por su parte, es que dice que no se pueden exportar los modelos de un país a otro, sino que cada quien tiene que hacer el análisis de su situación, trazar una línea de ruta de qué cosas quiere cambiar en concreto y evaluar esos cambios. Y todo esto se enmarca en un contexto, que este es un artículo muy interesante que salió desde la presidenta del Institut Borja de Bioética de Cataluña, que lo que viene a decir es que cualquier trabajador tiene un contrato social explícito con la sociedad y uno implícito. Es decir, yo trabajo como médico, se supone, o como psiquiatra, entonces se supone que tengo que atender a los pacientes. Eso es lo que la sociedad espera de mí, y a lo mejor incluso la sociedad espera que cure a muchísimos, cosa que no sé yo si eso es posible, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros, digamos que la sociedad nos sigue exigiendo dar un estándar importante de atención de salud, pero el contrato social implícito, es decir, lo que yo espero que también a su vez la sociedad me dé, está quebrado. Es decir, por lo menos en nuestro país, en España, las condiciones económicas y de remuneración de los profesionales de la salud, por ejemplo, están bastante cuestionadas, los trabajos muchas veces son precarios y demás, ¿no? Y me imagino que en Uruguay, pues a lo mejor incluso la situación es peor que en España, ¿no? Entonces, esto, que es una perspectiva contextual, es importante tenerlo en cuenta porque esa disonancia acaba generando malestar psicológico. Es decir, si yo espero un reconocimiento social, económico y que me permita vivir en un trabajo que es de alta responsabilidad social, si eso no lo obtengo, hay un malestar de fondo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y entonces, en el artículo este se apunta a que la COVID es y debe ser una oportunidad para replantear ese contrato social, digamos, dignificando el quehacer de los profesionales de la salud. Son como salir un poco de la individualidad de nuestra consulta y mirar un poco el panorama un poquito desde lejos, porque si no, nos parece todo problemas personales y hay muchas cosas sociales o sociopolíticas detrás. Y entonces, tras la COVID, sí que hubo una avalancha de artículos tremenda sobre profesionales de la salud, más que nunca, porque en todos los sitios donde se atendía COVID, pues se estudiaban los profesionales de la salud, que es un colectivo que responde a encuestas y demás. Pero sí que hubo al principio de todo un muy buen artículo en el New England Journal of Medicine que decía qué oportunidades nos daba el COVID desde el punto de vista de cara al futuro, ¿no? A esto que decimos el 2.0 o nuevo paradigma, ¿no? Entonces, es una autora y un autor y son expertos en profesionalismo médico. Entonces, lo que decían es que esto era una oportunidad para cambiar la cultura de los profesionales de la salud. Esto que decimos por ejemplo, desde el pregrado, ¿no? desde la universidad, somos humanos, tenemos fragilidad, pero al mismo tiempo resistencia, etcétera. O sea, cambiar la cultura de los profesionales de la salud, y en lo que nos compete a nosotros, que somos los que cuidamos a los profesionales cuando se rompen, que el cuidado de uno mismo es un requisito para trabajar bien. Ya no es una buena intención solo. Luego, lo que se aprendió también tras la COVID es que hay que evitar patologizar el malestar. Por eso os he hecho tantísimo hincapié en el contexto. Es decir, una persona que tenga que simultanear, vamos a ponernos en situación, como acaba de transmitirme Juan, ¿no? Y cuando estuve en Uruguay también, que tenga que a lo mejor para sostener a su familia, tiene niños chicos y tiene que
que simultanear 3 o 4 trabajos, claro, eso es patológico, o sea, estar estresado en esa situación o no. Entonces, que hay que hacerse cargo del contexto del malestar y que no todo el malestar es patológico, no todo es trastorno mental. Y eso es importante. Trastorno mental en el sentido como de descontextualizado, ¿no? Es verdad que sí que tenemos cuadros que no se pueden desgajar del contexto y que es un poco peligroso hacerlo. Es decir, por ejemplo, empezar a solo hacer programas de intervención para ayudar a los profesionales sin, por ejemplo, hacer una reflexión sobre el sistema. Nosotros cuando vamos al Departamento de Salud a presentar los datos trabajamos mucho en eso. Es decir, que muchas de las demandas que tenemos aquí son síntomas de que el sistema no está bien, no son síntomas individuales. Luego, por tanto, es precisa una implicación proactiva de las instituciones sanitarias en un periodo de reflexión y de repensar el sistema de las instituciones sanitarias hacia adentro y luego también hacia afuera, a nivel social y político. Y luego, en el caso de que cambie la cultura de la institución, ¿qué es un buen profesional de la salud? Ahora estoy haciendo talleres con estudiantes de medicina. Bueno, pues también el que pide ayuda cuando no puede, porque a todos nos puede pasar, ¿no? Entonces, que sea fácil pedir ayuda, sea muy sencillo y también suele ayudar bastante el grupo de apoyo entre iguales. Eso sí que se vio en la pandemia, que, por ejemplo, nosotros la experiencia que tenemos de terapia grupal, que tenemos muchos espacios de terapia grupal, es bastante satisfactoria, pero no necesariamente siendo una terapia grupal, ¿no? Sino espacios, por ejemplo, de reflexión en las instituciones donde la gente pueda compartir sus vivencias. En Estados Unidos ese modelo se llama Sword Round y se reúnen pues, para transmitir lo que no es un caso clínico al uso, es que las personas transmiten lo que una situación les puede haber movido. Y luego, esto es fundamental, ahora el Colegio de Médicos de Cataluña está haciendo un posgrado sobre liderazgo en profesionales en médicos. Y entonces es muy hermoso, ¿no? Porque los nuevos líderes sanitarios, se supone, ¿no? De las instituciones sanitarias, como en general, ¿no? Lo ideal es que los líderes fueran siempre así, ¿no? Pero por lo menos en las instituciones sanitarias, en consonancia con este cambio de cultura, pues tienen que ser abiertos, flexibles, constructivos, justos, transparentes, compasivos, ¿no? Es decir, tiene que haber un cambio en el liderazgo. Ya no puede ser de la misma manera que hemos dicho que el médico ya no es invulnerable, primero deificado, luego heroico, sino que entonces el liderazgo tiene que ser mucho más humano y más compasivo y más justo, ¿no? Y en esto, por ejemplo, el Colegio de Médicos tiene el acierto de aquí de Barcelona de trabajar, formar a los que serían los siguientes líderes y me consta que el abordaje es un poquito en esta línea. Entonces, ¿por qué es importante cuidarse para poder cuidar? Esta es una frase de Juvenal que se traduce realmente es ¿quién vigila a los que vigilan? O sea, en realidad esta sería más para los jueces. ¿Quién vigila a los jueces o quién vigila a los militares? Pero se suele poner en cualquier libro que leáis de profesionales de la salud porque se dice siempre quién cuida de los que cuidan, se suele traducir así, ¿no? Entonces, ¿quién nos cuida a nosotros? Dicho todo esto, el contexto y demás, ¿no? ¿Quién nos cuida, ¿no? Y entonces, el tema del cuidado de sí es un tema que es un tema muy complejo. Si a bote pronto lo pensamos, alguna vez que he dado esta charla, digo, bueno, la gente dice cuidarse es ir al gimnasio, dormir tus horas, tal. Bueno, el tema del cuidado de sí, yo hice la carrera de filosofía, entonces es un tema muy, muy interesante porque es un tema que tiene que ver con vivir bien. Es decir, no es simplemente cuidar mi cuerpo. Y es algo que por eso, y quiero, aunque sea hacer una breve mención para que os podáis familiarizar cuando hablemos luego de cómo nos podemos cuidar. Es decir, ¿por qué es importante vivir bien? Y por qué también tenemos que hacerlo los que estamos cuidando a otros. Primero porque nos vamos a morir y porque la vida es muy breve. Y esto es un sentido, como se dice de alguna manera, ontológico. Luego hay un sentido ético, de que es muy importante conducirse bien. Y eso es importante también para los profesionales de la salud, ¿no? Luego, el cuidado de uno mismo, si estamos en sociedades comunitaristas, consideran, pues yo por ejemplo me voy a África y consideran que solo me cuido yo, pues dirán que eso no procede, que yo tengo que cuidar al grupo, ¿no? Pero nuestra cultura es muy de cuidado individual. Yo creo que el modelo va hacia cuidar a uno mismo y a los equipos. Es como volver para atrás a Grecia y darse cuenta de que el bien no es solo el mío, sino el bien común. Y luego hay un sentido político de vivir bien. Es decir,
este cambio que proponemos supone un cambio en la manera que vivimos con otros. No se trata tanto de un cambio como representación parlamentaria, sino que también tiene que cambiar nuestra manera de gobernar, de gobernarnos, de gestionar el bien común. Es decir, si no se hace una reflexión sobre la importancia del cuidado en la vida cotidiana de los seres humanos, va a ser muy difícil que esto pueda transmitirse, ¿no? Y es una reflexión de mucho calado. Es decir, invertir adecuadamente en estructuras que proveen cuidado, en ayudar a los que crían, en ayudar a los que cuidan de los ancianos, en dignificar la tarea de los profesionales, tiene, por supuesto, un sentido político y en el sentido de bien común, no en el sentido de representación parlamentaria. Entonces, sobre este tema del cuidado de sí, desde los años 60 hay mucho escrito a nivel filosófico y entonces aquí os pongo varios libros y si queréis en algún momento hacemos una charla solo sobre esto. Pero lo que os decía antes, y es más importante y más práctico, ¿no? O no es que sea más importante, sino que es como más pragmático, es que justo antes de la pandemia me invitaron a dar una sesión que se abortó porque empezó aquí la pandemia en España y era sobre un libro, era de la importancia de la compasión. Entonces yo iba a presentar este libro, que no lo he escrito yo, que era un libro sobre la revolución de la compasión. Es un libro que se publicó en 2019 porque dos autores, un intensivista y un gestor de Nueva Jersey, decidieron estudiar toda la evidencia científica que había a favor o en contra de los beneficios de la compasión. Y entonces, el libro es el resultado de esa hipótesis clínica, que en su momento publicaron en una revista la hipótesis y luego la revisión sistemática, y el libro lo que hace es divulgar esos hallazgos, ¿no? Entonces, lo que os decía es que tratarnos bien, es decir, tratar bien a los demás, a los que atendemos, y tratarnos bien nosotros y nuestros equipos, se ha demostrado a día de hoy con la evidencia científica en la mano de que se asocia a mayor efectividad clínica, a menor prevalencia del desgaste profesional y es más eficiente. Es decir, que el hecho de que lo que yo haga me importe, importa mucho. Importa mucho desde la lógica, si yo tengo que ir a convencer a un gestor, importa mucho decir, oye, que el trato sea adecuado es importante porque, por ejemplo, en el libro se estudia que si tú tienes un trato compasivo, la estancia quirúrgica es menor. Hay menos complicaciones durante la operación, hay mayor cumplimentación del tratamiento, es decir, que se traducen cosas como muy claras. Si en lugar de compasión le llamáramos fuera una pastilla, que dijéramos, si todos los pacientes se toman la pastilla Compassionomics, les ocurre eso, que evolucionan mejor, tienen mejor pronóstico, los profesionales que les atienden están mucho mejor y tienen menos burnout, y encima el sistema gasta menos, ya estaríamos comprando todos la pastilla, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando hoy, es decir, que cuidemos a los que cuidan, es decir, que cuidemos a los que cuidan y que nosotros nos cuidemos, es buena praxis. Entonces, a raíz de la pandemia se publicó este libro, que es de Victoria Camps, que lo que viene a decir es que la pandemia nos ha puesto a todos, también a los profesionales de la salud, en contacto con nuestra fragilidad. Ya la omnipotencia de que la ciencia lo podía todo, pues se ha puesto en cuestión. Y entonces ahora se requiere un cambio de la ética que incorpore las virtudes y el cuidado como elementos fundamentales. Es una oportunidad para replantearnos la relación con los demás, con nosotros y con la naturaleza, mucho más humilde que antes. Y lo que viene a decir aquí es que ya no se sostiene, aunque el capitalismo tardomoderno sigue igual, que el sujeto es autónomo, independiente, que es solo racional, sino que nos hemos dado cuenta en la pandemia que dependemos unos de otros, que somos muy frágiles, que eso es esencial en la condición humana y que hay que equilibrar la razón y la emoción, ¿no? Pero Victoria Camps, que es catedrática de ética aquí en España, el libro, además de contar parte de su experiencia personal, lo que viene a decir es que obras son amores, se dice en castellano hay un dicho que es obras son amores y no buenas razones, es decir, eso de te quiero mucho y luego no se sigue la acción no funciona, y que hay que hacer acciones. Y esta es la tercera, la última parte de la charla, que es qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer para propiciar este cambio de paradigma que hemos planteado aquí? Que es un cambio oportuno. La palabra oportuno en latín viene de estar en un puerto, mirando a mar abierto, ¿no? Es una gran oportunidad
Entonces, no podemos separar el contexto, es decir, los seres humanos, de manera simplificada, podemos decir que somos mentes incorporadas en un contexto y no podemos, cuando queramos hacer este cambio de paradigma, tenemos que tener en cuenta esta realidad, que no se puede separar además unas de otras. Y entonces, el proceso de transformación tiene que abarcar toda la trayectoria profesional. Es decir, habría que empezar desde la elección de carrera, durante el pregrado. Nosotros ahora estamos trabajando mucho con los estudiantes, no solo dándoles atención clínica cuando lo necesitan, sino también trabajando mucho tema de valores, expectativas con respecto a la profesión, habilidades que van a necesitar. Y luego en el proceso de especialización, ya digamos que nosotros llamaríamos ya de posgrado, y sea cual sea el itinerario profesional de los profesionales a lo largo de su vida, hasta la jubilación. Porque este cambio de modelo, en principio, debería permear todo este recorrido académico, por decirlo así, o formativo. Y luego en la pantalla veréis que también, o sea, vosotros o los que estemos trabajando en consulta individual, vamos a trabajar con el profesional que tiene un trastorno mental o adictivo, pero ese a su vez está inserto en un equipo más o menos cercano. A veces el equipo puede ser la enfermera con la que trabajas todos los días, a su vez está en otro equipo más grande, que muchas veces es la clínica en la que trabajas, y a su vez eso está en el departamento de salud o en la institución. Y si además simultaneas varios trabajos, eres como una gota de agua de muchos estanques, ¿no? Diferentes, o a veces que tienen ondas de conexión entre sí, ¿no? La intervención debe incorporar todos los niveles. Una de las cosas que la Fundación Galatea ha observado es que si nos quedamos solo en el nivel individual y no intervenimos replanteando la cultura de los equipos, de las instituciones, del liderazgo, etcétera, eso al final será estéril, porque es lo que he dicho, es un problema hasta cierto punto contextual y cultural, que no quita que yo, por ejemplo, si tengo un médico que tiene un trastorno bipolar, por esa cultura heroica le cueste pedir ayuda. Es decir, tampoco es perder eso de vista. Pero ante la avalancha que tenemos de peticiones de ayuda, si no se aborda esta visión contextual, pues nos quedaremos bastante cortos, ¿no? Y entonces, en el artículo de Samakel, que si queréis luego se lo paso a los organizadores, ¿no? Lo que es muy pragmático, anglosajón, y entonces lo que dice es que, sea cual sea nuestra realidad, por ejemplo, en Uruguay, en España, dentro de España, en Cataluña, lo primero que hay que hacer es analizar cuál es la situación, o sea, sentarse a reflexionar sobre cuál es la situación, valorar el tema del liderazgo lo considera fundamental, es decir, si tú tienes un líder o las personas que lideran las instituciones no creen en la importancia del cuidado, ya apaga y vámonos, y porque eso además tiene implicaciones luego en la asignación de fondos, etcétera. Y él hace una apuesta de, cuando di esta charla en Vall y en otros hospitales, siempre digo, vale más varias pequeñas acciones que se sigan, que tengan un recorrido, un seguimiento. Es decir, grandilocuentes manifestaciones, es decir, oye, vamos a poner en marcha esto y vamos a evaluarlo dentro de 6 meses. Eso es como muy atinado en su planteamiento, porque si no, todos estamos, por decirlo así, con la metafísica y no con la acción posible. Eso es aristotélico, ¿no? Entonces, poquitos cambios, o sea, vale más pequeño cambio, intentar ver qué tal, si no ha funcionado, replantearlo, y para eso hace falta sentarse, reflexionar y luego volver a evaluar. Cultivar el trabajo de equipo, porque eso es humanidad compartida y sabemos que es lo que más, uno de los factores que más ha protegido en el COVID. Y usar incentivos, eso es importante, y luego que haya un alineamiento entre los valores y la cultura que tiene el profesional y la institución en la que trabaja. Y aquí veis, bueno, pues integrar la integración entre el trabajo, que no sea un equilibrio prácticamente malabar, poder equilibrar el trabajo y la vida personal. Y bueno, facilitar la llegada de fondos. Como digo, yo creo que el programa catalán ayuda en el sentido de que está muy bien y sólidamente financiado, ya forma parte de la cartera de servicios del CaSalud. Por tanto, eso quiere decir que el Departamento de Salud aquí considera que el cuidado de los profesionales es importante y se traduce en recursos, y luego dar recursos desde el pregrado para fortalecer la capacidad de afrontar la adversidad, ¿no?
¿Qué ocurre? Que ya el profesional nuevo, este del 2.0, debería ser un profesional que nosotros os invito también a leer el blog que tenemos. Decíamos cuáles son qué es un buen profesional en el nuevo modelo. Pues sería una persona que es capaz, esto está tomado de un texto inglés sobre supervisión a los profesionales de la salud, sobre ejercicios, ¿no?, de supervisión individual y grupal a profesionales de la salud. Pues es una persona que es capaz de aprender y desaprender. Lo primero lo tenemos más incorporado, pero desaprender hábitos o esquemas mentales o prejuicios, eso nos cuesta más, ¿no? Pues tienes que ser capaz, en función de las circunstancias, de aprender cosas y desaprender otras. El estilo tiene que ser proactivo más que reactivo y, sobre todo, hay que crear espacios de reflexión. Ahora, el otro día estaba hablando con un hospital grande que hicimos una sesión conjunta y me decía que no tenían tiempo para reflexionar, pero hay que crearlo deliberadamente. Y luego el aprendizaje no basta ya, que eso es lo que estamos trabajando con los estudiantes de medicina, que sea solo teórico, sino que tiene que ser incorporado. Es decir, hay que trabajar la regulación emocional, es decir, estrategias, por ejemplo, para notar que no estoy bien y, por ejemplo, darme cuenta de que a lo mejor voy a recurrir a una sustancia para salir del malestar, ¿no? Capacidad de relación, de colaboración y fomentar la capacidad de sobreponerse a la adversidad, porque forma parte de nuestro trabajo. Y luego me parece muy pertinente esto que dice aquí, que es tomar conciencia de lo que nos lleva a ejercer de manera inconsciente. Esto no es plato de gusto para nadie, porque muchas veces puede ser el afán de protagonismo, restañar heridas en el pasado, etc. Lo importante es que no es que todos tengamos motivaciones más o menos confesables para ser profesionales de la salud, sino es ignorarlas, porque a veces es verdad que esas motivaciones son las que a veces pueden dar lugar a una patología, que a lo mejor yo me exija un modelo de perfección que no es real, que eso venga de mi vida, ¿no?, de mi infancia. Entonces, lo importante es simplemente tomar conciencia de esas motivaciones y cuándo me pueden estar perjudicando o pueden estar perjudicando al paciente. Y lo último ya es que, frente a este modelo heroico, yo propongo un cambio un poquito, que os lo voy a presentar ahora, que sería, cada uno de los términos de esta relación, pues proponer una cosa diferente. Que sería, pues, si estamos en un sujeto autónomo, pues no, eso ya no se sostiene y tiene que ser independiente. Perfecto, tampoco se sostiene. Suficientemente bueno en el sentido de la escuela de relaciones objetales de Winnicott, es decir, como la madre es suficientemente buena, no es perfecta, es la que sostiene a su criatura y también la nutre, ¿no? El trato técnico, es decir, ya se ha desmontado que el trato de calidad sea solo técnico, es decir, un trato de calidad pasa por alta praxis, la buena praxis pasa por el trato compasivo y humano, sin desdeñar que tienes que controlar lo técnico, ¿no? El éxito como modelo, pues, es muy complicado, porque estamos tratando una materia, como diría Maimónides, que muchas veces no se puede conseguir el éxito y es el día a día, sino trabajar en la recta intención. Frente a la inmediatez, los tiempos de cada situación, y eso los gestores también lo tienen que ir incorporando, y por tanto no es un tema solo de gestores, es un tema político. Favorecer la comunicación, es decir, reducir lo máximo que se pueda todo lo burocrático a lo mínimo imprescindible en aras de favorecer la comunicación. Cambiar del propio beneficio a la vida buena, que es lo que decían los griegos, ¿no? Y que no es una vida solo para mí mismo, sino la vida buena, sobre todo en Grecia, era bien común, es decir, para los demás también. Y eso se pierde, eso en la lógica competitiva y acelerada, ¿no?, del capitalismo tardomoderno lo perdemos. Y, por tanto, asumir los límites, trabajarlos no en plan trágico, que eso los griegos, volviendo a ellos, también lo decían mucho, ¿no?, la importancia de conocer tus límites, pero aquí sería asumiendo hasta dónde llego, hasta dónde no llego, cuándo tengo que pedir ayuda, entornos más que competitivos de colaboración, porque al final también tienen mejores resultados clínicos, es decir, apostar por tratar bien, tratarnos bien y tratar bien a los pacientes. Es decir, tratar bien a mis compañeros, a los pacientes y a nosotros mismos, está asociado a mejor praxis en general, a menor desgaste profesional y es mejor para las instituciones, ¿no? Y luego, pues, frente a un modelo de la apariencia que siempre es fugaz, como la belleza se marchita, ¿no?
pues apostar por cosas más duraderas, aunque no sean tan inmediatas, ¿no? Para esto voy a decir una frase y aquí acabo, de Ortega y Gasset, es decir, esto solo se consigue, Ortega lo dice muy bonito aquí, ¿no? Es en un libro suyo que es Ideas y Creencias, entonces dice que las ideas se tienen y en las creencias se está. Y yo la leí muy joven esta frase y entonces pensé, bueno, las ideas entonces son como los libros y las creencias es como el suelo que piso. O sea, yo puedo tener muchas ideas maravillosas, muchos libros, pero según me mueva y según el suelo en el que esté, pues obraré o no, ¿no? Entonces, esto que he planteado en la charla de hoy es maravilloso como idea, pero ojalá nos permee como creencias porque es lo que nos cambia. Es decir, lo que nos cambia es en lo que creemos, que puede ser más o menos inconfesable. Uno puede decir, no, para mí el éxito no es importante, pero a diario demostrar que guía sus pasos, ¿no? Entonces, ojalá este nuevo e insuficiente siempre, ¿no? Por ser humano, paradigma, se convierta en una creencia por la que todos a nuestro nivel y con la pequeña acción que podamos hacer, facilitemos el cambio, ¿no? Que el COVID nos da como oportunidad. Y además esto del cuidado a día de hoy está basado en la evidencia. Cuidarnos y cuidar bien es mejor praxis. Y ya acabo con esta foto del amanecer al lado de la Clínica Galatea, que todos los días me paro un poquito y que, bueno, que están invitados los que quieran conocer o pasen por Barcelona, que nos contacten antes e intentamos, pues, ofrecer hospitalidad y que podáis por lo menos ver la vista. Y muchas gracias. Bueno, Dolores, acá, bueno, en el Departamento de Psicología Médica hay aplausos. Ellos están silenciados, pero... Que no les oigo. Oye, pues ponedme los aplausos.